liberándonos de carga de trabajo innecesaria. Entonces vamos a empezar agradeciéndoles nuevamente su presencia. Le solicito a la secretaria a cargo de senadora Nadia Navarro Acevedo hacer del conocimiento el resultado del registro previo de asistencia de las senadoras y de los senadores a esta reunión. Gracias, presidente. Informo que hay un registro previo de firmas de 8 senadoras y senadores, por lo tanto existe quórum para poder realizar esta sesión. Muchas gracias. Vamos a solicitar también entonces a la senadora secretaria Beatriz Paredes Rangel si está en dar lectura al proyecto del orden del día a efecto de ponerlo de inmediato a su consideración. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaratoria de quórum. 3. Lectura y aprobación del orden del día. 4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda, por el que se desecha la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revocación de mandato y de segunda vuelta electoral. Dictamen de las Comisiones Unidas de Federalismo y Desarrollo Municipal y de Gobernación, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a respetar el Pacto Federal y los principios constitucionales de autonomía y soberanía estatal, desistiendo de su propuesta de establecer coordinadores estatales o delegados de programas integrales de desarrollo en los estados de la República. 5. Clausura. Gracias, senadora Beatriz Paredes. Está a discusión el orden del día. Gracias. Si se aprueba el orden del día, le solicito a la secretaria Nadia Navarro Acevedo. Consulto a los integrantes de esta comisión, favor de manifestar su votación. Quienes estén por la afirmativa, levantar la mano, por favor. Se aprueba por unanimidad, presidente. Aprobado nuestro orden del día. Pasamos al punto 4, análisis, discusión, en su caso aprobación del proyecto de dictamen. El siguiente punto del orden del día es la discusión y, en su caso, aprobación de un dictamen con proyecto de decreto, con proyecto de dictamen, perdón, con proyecto de decreto, en virtud de que el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y Estudio Legislativo segundo fue distribuido de manera previa. Quiero expresar algunas consideraciones para ver si están de acuerdo en aprobarlo. El dictamen, brevemente, el dictamen que hoy se pone a su consideración tiene como propósito desechar la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de segunda vuelta electoral y de revocación de mandato con base en los siguientes antecedentes y consideraciones. 1. En sesión celebrada el 29 de septiembre de 2014 se recibió dicha iniciativa ciudadana. 2. En este sentido, en sesión del 19 de noviembre de 2014, la mesa directiva turnó la iniciativa referida a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera de la 62ª, 63ª legislaturas para su análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente. 3. El día 13 de octubre de 2016, dichas Comisiones Unidas recibieron una notificación por oficio de la sentencia dictada el día 12 de octubre de 2016 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano, expediente SUP-JDC 1755, diagonal 2016, promovido por diversos ciudadanos. 4. El día 9 de octubre de 2018, la Presidencia y la Mesa Directiva del Senado de la República comunicó a la Comisión
de puntos constitucionales sobre el nuevo turno de las iniciativas y minutas correspondientes a la 62ª y 63ª legislaturas que se encuentran pendientes de dictamen, por lo que se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Estudios Legislativos, segunda de la 64ª legislatura. 5. En diversas fechas de 2017 y 2018, los ciudadanos que promovieron el juicio de protección de los derechos políticos electorales antes referido promovieron diversos recursos de inejecución respecto de la sentencia del juicio ya aludido, por lo que se ordenó a las autoridades responsables de esta nueva legislatura continuar realizando los trámites necesarios para dar cumplimiento a la sentencia, por lo que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Senado de la República solicitó a la Comisión de Puntos Constitucionales un informe periódico. 6. Cabe referir que el día 12 de noviembre de 2018, dicha comisión informó a la Dirección de Asuntos Jurídicos sobre los avances de la iniciativa en materia del presente dictamen y posteriormente, el día 15 de noviembre de 2018, esa Comisión de Puntos Constitucionales llevó a cabo la reunión ordinaria en la cual se analizó el primer documento de trabajo respecto a ese proyecto de decreto de reforma constitucional en materia de revocación de mandato, además de que el día 28 de marzo de 2019 se envió un informe a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Senado de la República que refería el estado que guarda la presente iniciativa a efecto de dar seguimiento a la sentencia referida. Con base en estos antecedentes, las Comisiones Unidas que emiten el presente dictamen consideran que el acuerdo contenido en el dictamen tiene como objeto el de dar cumplimiento al resolutivo de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y brindar atención al derecho que tienen los ciudadanos de que su iniciativa sea dictaminada. Se reconoce el valor de los argumentos expuestos por los proponentes de la iniciativa en materia del dictamen en cuanto a la importancia para garantizar una mayor gobernabilidad o una mayor legitimidad de los candidatos que resulten electos, así como de contar con una sociedad participativa y presente en la toma de decisiones que debe poseer todo régimen democrático. Sin embargo, los integrantes de estas Comisiones Unidas no pueden soslayar que el día 20 de marzo de 2019 la mesa directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Estudio Legislativo Segunda con opinión de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato. En consecuencia, se habrá de emitir un dictamen respectivo de la minuta en mención, toda vez que el proceso legislativo al respecto es ser atendido y desahogado por este Senado. De esta forma, y con base en lo establecido en el artículo 183, numeral 4 del reglamento del Senado de la República, que a la letra dice, al dictaminar puntos suspensivos, al dictaminar los proyectos enviados por la Cámara de Diputados no se acumulan iniciativas presentadas en el Senado como Cámara de origen. Es razón procesal debidamente fundamentada para proceder a emitir el dictamen respecto a la iniciativa ciudadana en los términos propuestos en el acuerdo de este dictamen. No obstante, es del interés de los integrantes de estas comisiones dictaminadoras dejar como antecedentes del proceso legislativo que en el dictamen de la minuta citada, las propuestas contenidas en la iniciativa ciudadana en materia del presente dictamen sean consideradas en el análisis y discusión y en lo coincidente, si fuera el caso, sean parte del texto del decreto que habrá de plantearse. En conclusión, con el presente dictamen se atiende plenamente la iniciativa ciudadana en cuanto a sus extremos procesales y con ello se atiende además la determinación emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal en el expediente referido con relación al proceso legislativo de dicha iniciativa, en el sentido de que a la fecha se habría incurrido en omisión de dictaminar la iniciativa ciudadana presentada, además de que se emitirá el dictamen respecto de la minuta en materia de consulta popular y revocación de mandato, en donde los argumentos de la propuesta ciudadana serán considerados por lo que se tiene por debidamente atendida en los términos procesales correspondientes. Por lo tanto, el dictamen que hoy se pone a su consideración propone el acuerdo para desechar dicha iniciativa ciudadana y, en consecuencia, considerar el asunto como total y definitivamente concluido. Es cuanto.
Sí, ¿dónde estamos? Aquí van. Compañeras, está a discusión el presente dictamen. Para tal efecto, solicito a la secretaria Nadia Navarro registre a quienes sean en su uso de la palabra. Consulto a quienes quieran hacer uso, a las senadoras y senadores que quieran hacer uso de la palabra. Senadora. Cedo la palabra a la senadora Alejandra León Marcelo, por favor. Muy buenos días a todos ustedes. Yo tengo algunas dudas al respecto, precisamente porque esta semana vamos a revisar en la sesión extraordinaria lo que es revocación de mandato. Esta es una propuesta ciudadana que estamos queriendo, que la propuesta es desecharla. Me imagino que así irá en ese mismo sentido las futuras propuestas en cuestión de revocación de mandato, porque se me hace ilógico que ahorita estemos desechando una propuesta ciudadana presentada desde el 2014 en cuanto al punto de revocación de mandato y que ahorita nos estén citando precisamente a sesiones extraordinarias para que votemos en ese sentido a favor otra propuesta por parte también del Poder Ejecutivo en materia de revocación de mandato. Yo creo que hay una contradicción al respecto, o bien tendríamos que analizar cuál es la diferencia entre una y otra y ver por qué una se desecha y la otra pretende que se apruebe porque viene por parte del Poder Ejecutivo. Sí me gustaría tener esa observación, porque entonces seríamos totalmente incongruentes de que propuestas ciudadanas, yo estoy hablando a nombre de los ciudadanos también como senadora, que una propuesta ciudadana se deseche y una propuesta de un Poder Ejecutivo estén cabildeándose para que la aprobemos. Yo creo entonces que habría una incongruencia, o que nos digan exactamente cuál es la diferencia y por qué una se desecha y por qué una la tendremos que aprobar. Es cuanto. Cedo la palabra al senador Cepeda, por favor. Gracias, compañera. Yo entiendo el tema del fallo del tribunal, ¿verdad? Que es lo que de alguna manera obliga a pronunciarse. Pero al igual que lo comentamos en puntos constitucionales y en estudios legislativos, por un lado está el argumento similar que está haciendo la senadora, de que es un tema pues, que está en debate y que están las posturas puestas y que debería de incorporarse esta propuesta de iniciativa ciudadana ahí. Y el segundo, para nosotros, es que estamos completamente a favor de la segunda vuelta y no estamos de acuerdo en que se deseche. O sea, la segunda vuelta electoral ha sido una propuesta histórica de parte del Partido de Acción Nacional, y nos parece que ayudaría a tener gobiernos mucho más legítimos. Esta, como saben, lo que hace es que se hace una primera vuelta electoral y si nadie logra más del 50% de los votos, se quedan solamente los 2 primeros lugares y se van a una segunda vuelta electoral. Además de ser mucho más legitimado el gobernante, también te lleva a posturas menos radicales y te motiva a generar consensos, gobiernos de coalición y demás, acercar agendas comunes. ¿Por qué? Porque normalmente los finalistas buscan atraer el apoyo de los ciudadanos que no votaron por ellos en una primera ocasión y se promueven acuerdos de naturaleza legislativa y demás que después se convierten en una agenda pues mucho más constructiva. Por todo esto, a nosotros nos ha parecido por décadas ya que la segunda vuelta electoral es un tema muy positivo y por lo tanto no estaremos de acuerdo en desechar. Y por último, nos parece, y también lo dijimos en puntos constitucionales y en estudios legislativos, que es negativo el mensaje de desechar. La única iniciativa ciudadana, si no me falla la memoria, que tenemos aquí en el Senado de la República, que yo recuerde no tenemos otra. Es un proceso engorroso,
muy difícil de concluir. Y bueno, pues qué lástima que el resultado sea que al final el desechar. Reitero, entiendo por qué se está haciendo, ¿no? Pero bueno, son los argumentos que en esa comisión vertimos y por lo cual no estaríamos apoyando el presente dictamen. Gracias. Nada más una pregunta, senador Damián Cepeda. El sentido del voto del señor Cepeda fue negativo también en la Comisión de Puntos Constitucionales. Sí, y en estudios En legislativos. estudio legislativo, correcto. Sí. Gracias. Senadora Paredes, por favor. Yo quisiera sustentar mi argumentación en dos vertientes, una de fondo y una de forma. La materia de fondo, que son los dos temas que abordan la iniciativa ciudadana que se está analizando, en mi caso personal, no sé si sea esa la lógica de todo mi grupo parlamentario, en el tema de revocación del mandato estoy totalmente en contra y seguramente eso estará siendo la posición de mi grupo parlamentario porque lo hemos conversado así. Y a título personal yo estoy a favor de la segunda vuelta, incluso en algún momento presenté una iniciativa individual en torno a la segunda vuelta. Entonces, en materia de fondo, me es muy difícil procesar en un solo voto esta iniciativa. Pero lo que me importa es coadyuvar con la comisión en materia de forma. Como bien dijo el senador Cepeda, el motivo de la necesidad de dictaminación es un mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde recomienda seguir con el procedimiento legislativo de esta. Entonces aquí tenemos un ordenamiento. Sin embargo, quiero señalar que el acuerdo, tal y como está textualmente, no desecha. El acuerdo dice único. En virtud de las consideraciones vertidas, se da por atendida la iniciativa ciudadana referida en el apartado de antecedentes del presente dictamen y que contenía proyecto de decreto por el que se proponía reformar los artículos 54, fracción primera y segunda, 63, primer párrafo, 77, fracción cuarta, 116, tercer párrafo de la fracción segunda y 122, tercer párrafo, y adicionar los apartados A y B de la fracción cuarta del artículo 41, y los párrafos cuarto y quinto de la fracción segunda del artículo 116, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de segunda vuelta electoral y revocación de mandato, presentada el 29 de septiembre de 2014. Lo que dice el resolutivo es que se da por atendido, en consecuencia, perdón, está en la hoja. En consecuencia se desecha, archívese el asunto y téngase como total y definitivamente concluido. Pero de hecho lo que estamos haciendo, más que desechar, es turnar, para que en el proceso legislativo que hagan las comisiones específicas consideren el fondo. Eso es lo que me parece que está haciendo este resolutivo. Quiero preguntarle a la presidencia si mi interpretación es la correcta. Yo creo que es lo correcto, pero en estricto rigor lo estamos desechando, pero en la argumentación se retoma para considerar justamente el tema, como lo menciona la senadora, como lo menciona el senador Cepeda, pero de entrada, bueno, sí queda desechado, pero se van a retomar, porque como él lo decía, bueno, pues es un tema que obviamente está en el centro de la atención nacional, y no de ahora, sino incluso con la propia iniciativa que la senadora Beatriz y lo que dijo que ha hecho Acción Nacional. Sí, no sé si con eso queda la respuesta. Si me permite, Correcto. presidente. Sí, a mí me gustaría, para abonar a la mesa, que en la página 28, en el primer párrafo,
Dice, se emitirá el dictamen respecto de la minuta en materia de consulta popular y revocación de mandato, en donde los argumentos de la propuesta ciudadana serán considerados. Téngase por debidamente atendida en los términos procesales correspondientes, ¿no? Que es lo que menciona la senadora Paredes. De acuerdo, pero no hay contradicción. No, sí, de acuerdo en la ciudad, pero no hay realmente contradicción alguna, ¿no? Porque sí va a ser considerado, bueno, pero ya incluso será en la Cámara de Diputados, ¿no? Esta no, esta sí no, queda. no, pero el otro. No, viene la minuta de Viene la minuto aquí al Senado. Entonces, ya está en el Senado. de hecho, está aquí con nosotros. Pero en realidad no hay, creo yo que no hay ninguna contradicción, porque sería la misma. Pues sí, efectivamente, porque vamos a desechar. Aquí, Dice que se retomarán las consideraciones en la minuta. pues las comisiones, las propias comisiones que van a ver el... Sí, así es. Causó el mismo confusión, me acuerdo, pasó hace tiempo, no te acuerdas. Causó debate. ¿Quién sigue? Senadora Imelda Castro, por favor. Gracias, buenos días. Sí, en el mismo sentido, yo entiendo el proceso de dictaminación, aunque puede ser discutible temas, en mi caso, por ejemplo, el de la segunda vuelta, podemos entrar a argumentar por qué no la compartimos, sobre todo en este momento, en donde, bueno, la segunda vuelta es viable cuando hay fuerzas que tienen una diferencia muy pequeña y para darle gobernabilidad se hace una segunda vuelta. No estamos en ese momento en el país y estamos en un proceso al contrario de recortar los recursos, que no sean tan costosos los procesos electorales, y una segunda vuelta implica. En fin, no quiero meterme a esa parte de los argumentos, pero digo, se puede discutir ese tema. Ahora, está muy claro, entiendo yo el procedimiento. Primero se presenta en 2014 la iniciativa, no se dictamina, y entonces los iniciadores inician un juicio de derechos políticos que le resuelve el tribunal y nos mandata a que dictaminemos. En ese sentido, ¿qué se hace? Bueno, le entiendo yo, lo dice el dictamen, se incorporan los argumentos del caso de revocación de mandato a la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Es decir, sí está incorporado los contenidos en el caso de la revocación de mandato. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Entonces, se desecha en el sentido de que termina el proceso, pero los contenidos, los antecedentes se incorporan, se mandata para que las comisiones, en su caso, por ejemplo, esta semana vamos a discutir nosotros una minuta de revocación de mandato. Ahí está contenido los términos de esta iniciativa. Eso es lo que yo le entiendo al dictamen. Por eso estoy a favor de que podamos votarlo en ese sentido. Porque además, senadora, perdón, lo vamos, al final se va a retomar porque vamos a tratar justamente el tema, o sea, vamos a hablar sobre la revocación de mandato, ¿sí? O sea, vamos por dos vías, en esta y luego también en la otra iniciativa. Entonces, todo lo vamos a tocar, es el tema que está en el centro. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Senadora Abreu, por favor. Hasta donde entiendo y de lo que hemos analizado se le está dando cumplimiento
a lo establecido en un resolutivo, pero entendemos que por propio reglamento impide que sean acumulables. La de la ciudadana, la del 2000, ¿qué es? 2004, ¿qué es? 2014, perdón, con la que viene ahorita de Cámara, o sea, es un tema de reglamento. Entendemos y creo que mi apreciación es que aunque el fallo y lo que vamos a votar ahorita sea en sentido de desecharla, no deja de plantearse que en la nueva iniciativa que vamos a dictaminar se tome en cuenta los esfuerzos que hace la ciudadanía, como ha sido la iniciativa del 2014. Por eso lleva ese párrafo, es lo que yo entiendo, en el sentido de que, aunque no pueden ser acumulables, sí se está reconociendo, y me imagino que se va a tomar en cuenta en los considerandos de la siguiente, los esfuerzos que ha hecho la ciudadanía como esta iniciativa, y se tomaría en cuenta en ese sentido, pero no para el fondo del tema, sino simplemente hablando de los temas en relación a los esfuerzos ciudadanos y las propuestas de los mismos, no en el fondo de la iniciativa, porque la propia ley, el reglamento, no nos permite acumular iniciativas del 2014 cuando tenemos una iniciativa nueva que se presenta y esa por dictaminarse ahorita. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Senador Cepeda, por favor. Nada más aclarar, yo entiendo el proceso, digo, debatimos algo similar, pasó en puntos, si mal no recuerdo, hasta creo que a lo mejor hasta el párrafo se metió por derivado de ese debate que se dio. Yo respeto y todo, simplemente no estoy de acuerdo en votar a favor de que o en contra de la segunda vuelta, pues, ¿no? Entonces, simplemente ese es el sentido de mi voto. Gracias. Correcto. Bueno, pues no habiendo más quien haga uso de la palabra, le solicito muy atentamente a la senadora secretaria Beatriz Paredes Rangel consulte si el dictamen está suficientemente discutido. Consulto a los compañeros y compañeras senadores y senadoras si está suficientemente discutido el dictamen. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Está suficientemente discutido. Muchas gracias. En consecuencia, solicito a la senadora secretaria Nadia Navarro consulte si es de aprobarse el siguiente dictamen. Le solicito a la secretaria senadora Nadia Navarro, por favor. Las y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. En abstención. Perdón, yo había votado por sí, pero estoy en abstención. En abstención, la senadora Beatriz Paredes. Se aprueba por mayoría, señor presidente. Muchas gracias. Aprobado el dictamen por el que se desecha la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revocación de mandato y de segunda vuelta electoral. El siguiente punto del orden de la discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Federalismo y Desarrollo Municipal y de Gobernación. En virtud de que el dictamen fue distribuido de manera previa, solo quiero expresar algunas muy breves consideraciones para someterlo a su aprobación. Compañeras y compañeros senadores, este dictamen que nos turna la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a respetar el Pacto Federal y los principios constitucionales de autonomía y soberanía estatal, desistiendo de su propuesta de establecer coordinadores estatales o delegados de programas integrales de desarrollo en los estados de la República, en cuanto a que la misma han quedado sin materia desde el punto de vista temporal de la validez. El argumento que estas comisiones unidas vierten para desechar dicha proposición es en el sentido de que el objeto de la propuesta referida hace referencia a una circunstancia que al momento se encuentra ya consumada. Esto es, en virtud de que el día 23 de noviembre de 2018
fueron aprobadas las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por la que se establecieron las delegaciones de programas para el desarrollo, otorgándoles facultades de coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de servicios y los programas a cargo de la Secretaría de las Dependencias y las entidades. Por lo tanto, el objeto de dicha petición de análisis queda sin materia desde el punto de vista del ámbito temporal de validez. Por lo tanto, dicho asunto se considera como tal, como total y definitivamente concluido. Es cuanto. Está a discusión este dictamen de las Comisiones Unidas de Federalismo y Desarrollo Municipal y de Gobernación. Para tal efecto solicito a la senadora secretaria Beatriz Padre Rangel, si tiene a bien conceder uso de la palabra a quienes sí deseen manifestarlo. Consulto la senadora Alejandra. ¿Alguien más? El senador Cepeda, y yo también me registro. ¿Alguien más? Bueno, vamos. La senadora Alejandra Gastelum tiene el uso de la palabra. Gracias. Gracias, senadora Beatriz. Yo tengo aquí una duda, una reserva en este aspecto, porque recuerdo que lo que quedó aprobado en la Constitución y en la ley es que la coordinación de estatales iban a tener a cargo solamente lo que es los programas de bienestar social. Sin embargo, en diciembre se hicieron algunos nombramientos en los estados de delegados de varias secretarías. Sin embargo, hace como 2 o 3 semanas, el coordinador general de programas o de los delegados, de los coordinadores estatales o los superdelegados, dice y emite un comunicado donde solicitan la renuncia de todos los delegados que habían sido nombrados a partir del 1 de diciembre a la fecha, y que nada más el coordinador de estos superdelegados iban a ser los únicos responsables por estado, ahora sí, de coordinar no solamente los programas de bienestar social, sino todas las delegaciones. Yo tengo mis dudas al respecto, si era así realmente cómo quedó integrado en la reforma que nosotros aprobamos, porque aquí sé que son programas integrales de desarrollo. Sin embargo, se está quitando la figura de todos los delegados de todas las secretarías para integrarse solamente como responsable y como único responsable al coordinador estatal, que depende de esta coordinación nacional, que depende de Presidencia de la República. O sea, ya las secretarías no tienen una representación directa, autónoma por sí misma en los estados, quedan integrados con esta figura de coordinación estatal. Yo tengo mis dudas al respecto, no sé, ese sería mi comentario hasta ahorita. ¿Es cuánto? Gracias, senadora. El senador Damián Cepeda. Gracias, secretaria. De nueva cuenta, entiendo digamos, el proceso legal. El argumento es, como ya se cambió la ley, la figura ya es legal y por lo tanto, pues ya no es válido el llamado. Nada más que esa ley se aprobó con el voto en contra de nosotros. O sea, es un debate, creo que no vale la pena, digamos, revivir todo el debate, pero estamos en contra de la figura. Nos parece que invade las funciones de los estados. La Constitución, particularmente en el caso de municipios y estados y de estados y federación, prohíbe las autoridades intermedias, y el motivo es precisamente porque pues cada ente es autónomo y no se considera que debe haber autoridad política intermedia. Se ha dicho que las coordinaciones no son autoridad política, que son eminentemente administrativas. Nos parece a nosotros que es evidente que eso
no es así. Pero bueno, en efecto aprobaron la ley, nada más que no estamos de acuerdo. Y pues por lo tanto pues tampoco estaría de acuerdo en dejar de insistir en que la figura no exista. Gracias. Bueno, gracias, senador Cepeda. Sí, conocemos la posición, desde luego. Ha pedido el uso de la palabra la senadora secretaria Beatriz Paredes. Entonces, le ruego, por favor, intervenga, por favor. Esta es una intervención de la mejor buena fe de la que yo sea capaz. Yo creo que el diseño no está saliendo bien. Y muchos de ustedes que son de entidades federativas y que representan a sus entidades federativas y que en otros momentos de su historia política han sido críticos severos, me parece que pueden aportar un análisis objetivo. El diseño no está saliendo bien. En los estados muchos programas están paralizados. En los estados las anteriores delegaciones tienen un conjunto de indefiniciones. Hay una confusión analítica. Si lo que se quiere es adelgazar el aparato burocrático de los empleados de confianza, eso no se puede hacer de un solo plumazo, sin reflexionar cómo verdaderamente se van a poder ejercer los recursos. Además, hay especializaciones diversas. El superdelegado no puede ser un extraordinario conocedor en materia hidráulica y al mismo tiempo ser un extraordinario conocedor en materia de seguridad. El diseño no está saliendo bien. Es como cuando por querer componer los muebles de una casa quemas la casa. Entonces, mi respetuosísima consideración, desde luego voy a votar en contra porque yo soy federalista, no creo en las superestructuras ultrapoderosas, me parece que el trato a los estados ha sido incorrecto, pero más profundamente que eso, creo que el diseño no les está saliendo bien y que una función del Poder Legislativo sería sugerir una evaluación del diseño. Porque si no tienen una evaluación del diseño, perdónenme, la ruta que están llevando en cuanto al ejercicio oportuno de los recursos presupuestales y la aplicación de los programas, los va a llevar a resultados objetivos muy negativos. Y eso no le conviene al país. No le conviene al país. Hay una estructura institucional que tenía una lógica. No se puede descabezar una estructura institucional que tenía una lógica porque son reiteradas las funciones, porque son unos corruptos, porque tampoco funcionaba bien el gobierno antes. Esos son, perdónenme, argumentos para un debate político que todo mundo tiene el derecho de hacer. Pero aquí estamos preocupados por México, estamos preocupados por cuál es el papel del Estado mexicano en el impulso del desarrollo. Y creo que el diseño de los superdelegados y de la supresión de personalidades jerárquicas con conocimiento, aunque reduzcan el personal, ese no es el tema. No se trata de confundir la discusión, se trata de cómo se logra que, respetando el pacto federal, las instituciones que tienen recursos federales presupuestales sirvan mejor y más oportunamente. Y lo que se está haciendo, perdónenme por manifestárselos con absoluta sinceridad, no está saliendo bien. Gracias, senadora. Vamos a hacer los comentarios respectivos sobre la intervención, pero yo le rogaría que considere usted la palabra al senador José Narro. Luego, no, primero Narro y luego Abreu. Sí, adelante, senador Narro, por favor. El exhorto es a que el presidente no cumpla con la ley, porque hay una ley que lo mandata a él a este tema de las coordinaciones. Yo siento que el nuevo presidente ha sido cauto y está valorando, porque hay un planteamiento de estructura que no se ha terminado de conformar. Y no se ha terminado de conformar seguramente porque se está valorando
el papel que inicialmente se planteó de los delegados o coordinadores que eran superdelegados, pues se ha ido acotando en sus funciones y algunas dependencias han ido nombrando pues encargados, delegados. Entonces yo creo que este problema no se ha terminado de resolver, yo estoy claro, pero creo que no, lo que no podemos aceptar es que se le diga al presidente, no cumplas con la ley. Te exhortamos a que no cumplas con el nombramiento de los coordinadores. Entonces yo creo que es un tema no terminado, los señalamientos pues, se reciben, pero yo creo que el presidente pues tiene que cumplir con la ley y el modelo pues no se ha terminado de resolver, es lo que yo pienso también. Por eso pues no hay delegados o no hay encargados o no sabe qué va a pasar con SADER o qué va a pasar con otras instancias ahí de los estados. Entonces yo pues en educación se plantean que va a haber encargados de aquí a diciembre, o sea, todavía es algo medio donde hay indecisión, pero yo creo que inicialmente ante el burocratismo, la corrupción, el tráfico de influencias y privilegios, pues él planteó un mecanismo para parar con todo eso y crear una nueva estructura que tenga una nueva lógica de funcionamiento, sobre todo al servicio de programas que lleven bienestar a la población en forma directa. Entonces yo pienso que no podemos estar de acuerdo con el planteamiento que se hace o la solicitud del exhorto que se hace. No estamos de acuerdo. Gracias, senador Pepe Narro. La senadora Abreu tiene el uso de la palabra. En el sentido, y era más o menos lo que estaba comentando, y Damián dejó claro, una cuestión es la apreciación de cada uno, si estamos de acuerdo o no con la figura, que es independiente de lo que vamos a votar ahorita, ¿no? Ahorita estamos hablando de la legalidad para nombrar a los delegados estatales, y bueno, pues ya al modificar la ley estamos dentro del marco legal. Independientemente, como lo señaló la senadora Beatriz Paredes, yo creo que todas las figuras son sujetas a mejorar, sobre todo cuando hay un esquema nuevo de reinventar las cosas. Algo que yo fui delegada federal y tengo la experiencia que lamentablemente sí tenemos un tema de corrupción muy fuerte en las instituciones. Tenemos un tema de corrupción que luego viene desde la cabeza a las delegaciones, y que también tenemos que revisar no solo el tema de las funciones, sino los tiempos, cómo ha funcionado, y también tenemos que meternos en el tema de responsabilidad de servidores públicos. La ley acotó y dejó fuera ciertas responsabilidades para los servidores públicos, y yo creo que también es importante. Yo voy a presentar una iniciativa precisamente para poder fortalecer que los ciudadanos tengan herramientas y elementos para proceder si es conveniente y si la propia norma lo señala como violación, cuando hay afectación a los ciudadanos. Entonces, yo lo único que puedo decir, y lo digo con mucho respeto, habiendo sido delegada federal, es que sí necesitamos reinventar las figuras, necesitamos reinventar procesos que hoy en día no nos han funcionado a los ciudadanos. Tenemos que fortalecer las leyes, lo vuelvo a repetir, en materia de que los ciudadanos puedan defenderse cuando hay excesos u omisiones o intereses de diferentes actores de diferentes niveles, pero lo que nos referimos ahorita al punto de acuerdo es en relación a la legalidad, como bien lo señalamos, independientemente de que respeto el punto de vista de cada uno de mis compañeros. Gracias. Muchas gracias. La senadora Imelda Castro. Y creo que si separamos lo legal de lo político en esta discusión, está muy claro. En lo legal tenemos que desechar este dictamen porque ya se hizo la ley, ya se ha dicho aquí, ya se hizo la reforma a la ley de la administración pública, donde por cierto se da un plazo de 180 días en los transitorios para que se haga una reingeniería administrativa con base en esta nueva figura de los coordinadores de programas integrales de desarrollo. Entonces, eso ya está superado, por eso es
el tema de desecharla. Por eso Morena vamos a votar por desecharlo. En la parte política, bueno, esa no termina. Y evidentemente aquí se van a expresar las mismas posturas que tuvimos cuando se discutió esa reforma a la ley. Eso es natural. La parte política, pues sigue la discusión, efectivamente. La evaluación la tendrá que hacer el Ejecutivo Federal en su momento, presentar un informe, pero nosotros también como legislativo, porque estamos en que pues, la rendición de cuentas que hace el Ejecutivo la hace frente al Legislativo. Entonces, nosotros lo haremos. La verdad, yo soy una de las personas convencidísimas que esa reforma que hicimos es correcta y que va a tener muy buenos resultados para el país. Por lo menos en mi estado de Sinaloa había más de 80 delegaciones, había delegados que cobraban más de 200,000 pesos. Era una cosa burda en el ejercicio de los recursos de la duplicidad o multiplicidad de funciones, gente que estaba sentada en las oficinas durante horas, que se iba a las campañas políticas, etcétera. Entonces yo no quiero regresar a esa discusión política, pero creo que vamos a tener que ver el tema de la rendición de cuentas en su momento. Ahorita el tema es legal, hay que rechazarla porque ya está fuera de tiempo, expresándose las posturas que originalmente estuvieron en la reforma a la ley de la Administración Pública Federal, ¿no? Muchas gracias, senadora. Señor presidente, ya no hay ningún legislador registrado para hacer uso de la palabra, por lo que les... Bueno, muy bien, gracias. Yo quisiera, antes de que podamos pasar a determinar si está ya suficientemente discutido en su momento a su votación, yo también quisiera agregar algo al debate que aquí se ha suscitado. Primero, agradecer las intervenciones de quienes se han hecho uso de la palabra sobre el punto de vista más político ya que jurídico, como bien lo dijo la senadora Imelda Castro. Creo que aun cuando, como ya lo manifesté en la presentación y consideraciones para pedir que votemos este dictamen, en el sentido de que este exhorto quedó ya sin materia desde el punto de vista legal, el momento en que se aprobaron ya las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Creo que es muy válido que se sigan externando puntos de vista a la luz del día, de los resultados, de su aprobación, de su entrada en vigencia y a los 6 meses, o un poco más de los 6 meses del gobierno federal, que como todos tienen su derecho de buscar un nuevo gobierno, pues darse su forma de administrar, promover reformas que le permitan poder desarrollar sus programas, sus objetivos, y como ha ocurrido en otras administraciones, pues ha habido diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y esta no es la excepción. Recuerden que pues, fueron amplias las reformas, no nada más en esta materia. Se creó la nueva Secretaría de Seguridad Pública, que antes era función que le correspondía a la Secretaría de Gobernación, por mencionar algunas de las importantes. Pero yo también creo que sí es susceptible el que este Senado, el que esta comisión haga estas valoraciones, más allá de en su momento de los posicionamientos, de las impugnaciones y de los votos en contra de estas reformas que aprobamos en noviembre del 2018. Yo creo que la intención fue buena, sigue siendo válida y ojalá sea operativa, pero yo también recojo la inquietud del senador Cepeda y la exposición puntual de la senadora Beatriz Paredes. Creo que sí es válido que nosotros, desde nuestros estados, analicemos, valoremos, como ella dice, si el diseño de esta nueva estructura administrativa, que yo en lo personal considero que no está colocada por encima de la soberanía de los estados, pero que operativamente, sería mi punto de vista, sí tiene deficiencias, creo yo,
en el sentido de que no en todas las entidades federativas, hasta donde uno puede advertirlo por el conocimiento directo e indirecto, en la relación incluso con colegas nuestros o en mi propio estado, yo advierto la falta de operatividad y aterrizar de una serie de programas y acciones gubernamentales. Porque en el conocimiento que a mí me ha tocado tener de la administración pública, en cargos y en vinculación con delegaciones federales, yo creo que venía siendo un esquema que se fue pervirtiendo, pero que de alguna manera es operativo desde el punto de vista que hay especialidad en delegaciones, más allá de las distorsiones, de la utilización para otros fines ajenos a sus funciones legales, de lo grueso u obeso de las mismas. Yo lo entendí de una forma, esta reforma, primero de la reducción del aparato administrativo a nivel de delegaciones, a una expresión que lo hiciera ahorrar, pero funcionar. Y por otro lado, de que habría gente en lo que quede de las delegaciones, se les llame como se les llame, que tengan conocimiento y experiencia en la materia para que efectivamente se funcione, porque como bien dice la secretaria Beatriz Paredes, un delegado o superdelegado, como se le dio por de nuevo, sobre todo por los representantes de los partidos de oposición, pues es obvio que no van a tener el conocimiento ni la especialidad en un campo tan complejo y vasto como es la administración pública federal en materia de seguridad, de salud, de educación, de infraestructura, de puentes, de caminos. Es tan grande la administración, pues que se requeriría de veras ser un superdotado como para que pudiese realmente alguien tener esa preparación. Entonces, sí, creo que el propio gobierno federal, el propio presidente en su momento, seguramente hará la revisión, que a lo mejor hasta en hasta a lo mejor nos toca llegar a hacer algún ajuste a la propia reforma, a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal que reformamos el año pasado. Es decir, yo no puedo decir en lo personal, yo no podría afirmar que efectivamente está funcionando y operando este nuevo esquema administrativo derivado de las reformas que aprobamos. Yo creo que no. Me alegra saber como que en Sinaloa, como en otras partes, que se ha ido suprimiendo una serie de excesos, de abusos y de muchos, había subdelegaciones, coordinaciones, etcétera, como también lo sé de otros estados en el propio estado. Pero sí también me inquieta, y con esto termino, que creo que sí es susceptible de que lo analicemos, lo evaluemos nosotros como órgano colegiado, y que yo espero y tengo la firme esperanza de que del ámbito del Poder Ejecutivo, que es al que más le interesa, que opere y que haya resultados, lo revisen para ver si funciona o no, o si hacemos los ajustes respectivos. Pero en este caso yo los invitaría pues a que pudiésemos votar por una cuestión meramente técnica y procedimental, más allá del contenido y de las diferencias y de lo que se tuvo en aquel momento. Creo que no es el caso. Esto quedó rebasado y es una cuestión más bien pues de mera formalidad y procedimiento, porque pues está fuera ya de la temporalidad y de la validez del momento en que se aprobó. O sea, aún respetando sus diferencias, yo creo que no, esas yo las respeto y hasta puedo compartir, pero creo que ese no es el problema en este proyecto de dictamen. Esa es mi intervención, muchas gracias. Pasamos entonces a que le solicito a la senadora Ana Navarro, consulte si se encuentra suficientemente discutido el dictamen. Consulto a las y los integrantes de esta comisión si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, por favor manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, presidente. Senadora Navarro, señora secretaria, en consecuencia pido a la senadora secretaria Beatriz Paredes Rangel consulte si es de aprobarse el dictamen, por favor. Solicito atentamente nos digan los señores y las señoras legisladoras si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, por favor, levanten la mano. Los que estén por la negativa, levanten la mano. ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría, señor presidente. Gracias, senadora secretaria.
Aprobado el dictamen de las Comisiones Unidas de Federalismo y Desarrollo Municipal y de Gobernación. En tal virtud, comuníquese y túrnese los dictámenes aprobados para que concluyan su proceso legislativo. Se han agotado los asuntos del día, por lo que se declara clausura esta reunión. Muchas gracias a todas y a todos. Y les rogaría, ojalá pudiese firmarse el dictamen para que quede todo concluido. Gracias.